Conociendo a Dios, y el título del tema de hoy es Él es invisible. Tema número 13 de la serie Conociendo a Dios. El título es Él es invisible. Recuerde que estamos llevando una serie de mensajes relacionados con los atributos de Dios. Vamos en el número 13. Vamos casi apenas pasando la tercera parte de lo que el Señor me ha indicado a compartir, y lo que hemos visto hasta ahora, desde septiembre que iniciamos esta serie, han sido atributos incomunicables de Dios. Recordará usted, si no lo recuerdo, que hay atributos que son exclusivos de Dios y hay atributos que Dios comunica o transfiere o imparte, mejor dicho, a las personas. Y la gran mayoría de los que hemos visto hasta ahora en este de 13, tema número 13, son atributos exclusivos de Dios, incomunicables, se les puede decir, o las perfecciones de Dios. Así es que hoy veremos esta característica de Dios, que no es exclusiva de Él, pero sí vamos a ver algunas características de esta invisibilidad que hacen único a Dios por sobre todas las cosas y sobre todos los seres. Abra su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 15. Yo, como ya sabe, lo leo en la versión Reina Valera actualizada. Colosenses 1:15. Y dice así la palabra del Señor. Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Oremos al Señor para pedirle que tenga bien hablarnos a través de este mensaje. Padre, te damos gracias nuevamente en esta tarde por habernos permitido, como tus hijos, Señor, alabar y adorar tu precioso nombre, confiando, Padre, que lo hemos hecho en la actitud correcta, Padre, en aquello que te honra y te glorifica, Señor. Y ahora, Padre, queremos escuchar tu voz a través de esta predicación. Que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Danos el entendimiento que necesitamos para alcanzar el conocimiento de lo que hoy nos vas a hablar. Que no sea, Señor, una teoría, que no sea letra muerta, sino que se haga viva en nuestra mente y corazón, Señor. Transforme nuestro ser interior y produzca, Señor, lo que tú esperas de nosotros como respuesta, porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino cumple el propósito, los propósitos por los cuales tú la envías, Señor, y sabemos que tú has preparado un mensaje, Señor, a través de tu siervo para ser transmitido en este domingo, confiando, Padre, que hablarás a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que están viendo la transmisión en vivo o los que posteriormente verán esta grabación, Señor. Sabemos, Padre, que tú hablarás por medio de tu palabra y de tu Espíritu en nuestras vidas, y por eso estamos confiados, Señor, que de ti recibiremos el conocimiento que necesitamos tener acerca de ti. Lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces leímos en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda la creación. Creo que todos tenemos una idea de lo que significa invisible. Es clara, la palabra se expresa por sí misma. Significa que es algo que no se puede ver. Invisible significa es algo que no se puede ver, algo que no tiene materia, algo que no tiene cuerpo, no es visible, no es palpable. Eso significa invisible. Y hay muchas cosas que son invisibles. Vamos a hablar específicamente acerca de Dios, pero hay otras muchas cosas que también son invisibles, como por ejemplo, hablábamos ahorita de la enfermedad o del dolor que produce la enfermedad. El viento es invisible, la fuerza de gravedad es invisible, el amor, los pensamientos, las emociones, esos no tienen forma porque son invisibles.
Sin embargo, no podemos negar que son reales porque percibimos o sentimos el efecto de estas cosas que he mencionado como invisibles. No podemos negar que existe la fuerza de la gravedad, no podemos negar que existe el amor, pero ¿de qué color es el amor? ¿Cómo se dibuja el amor? ¿Qué apariencia tiene el amor? No lo sabemos, porque es una obediencia, es un sentimiento y no podemos dibujar una imagen acerca del amor, pero no podemos negar que es real, aunque no lo vemos. No podemos negar que es real porque sentimos sus efectos. Lo que sí podemos ver es que cómo se manifiestan estas cosas y por eso podemos sentir o percibir su presencia o sus efectos, aunque son invisibles a nuestros ojos. La Biblia habla que hay muchas cosas que son invisibles. Da testimonio la Biblia de que hay un mundo espiritual, un mundo al que tú y yo no podemos acceder por nuestros sentidos, no podemos ver el mundo espiritual, no podemos escucharlo, no podemos sentirlo, a menos que Dios lo permita, por supuesto, pero usualmente todo el mundo espiritual o la realidad espiritual está oculta a nuestros ojos, a nuestros sentidos y no nos percibimos. No podemos saber si en este momento hay ángeles en este lugar o demonios inclusive en este lugar, o cuando vamos por la calle no podemos saber si a un lado de nosotros va un ángel porque es invisible a nuestros sentidos, o un demonio también. Pero la realidad es que la Biblia nos hace ver que existe un mundo espiritual. Y podemos decir que en ese mundo espiritual habitan los espíritus o los seres que no tienen un cuerpo. Como mencionaba hace un momento, Dios es un claro ejemplo de un ser, una persona que es invisible. Y podemos decir entonces que todos los espíritus son personas que no tienen un cuerpo, porque ellos tienen voluntad, tienen inteligencia, tienen de alguna forma emociones, pensamientos, ideas, planes, proyectos. Los seres espirituales tienen todas esas características que les podemos atribuir a una persona, como usted y como yo. La diferencia es que ellos no tienen un cuerpo físico y por eso no son visibles a nuestros sentidos. La palabra de Dios nos menciona algunos de estos seres espirituales invisibles a nuestra vista y quiero que veamos algunos de ellos. Acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos, aquí donde estamos en Colosenses, un poquito más adelante encontramos la carta a los Hebreos y vamos a ver lo que la Biblia refiere como seres espirituales invisibles a los sentidos humanos en Hebreos 1, versículo 14. Hace esta pregunta el autor de la carta a los Hebreos: ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? En otra versión, este mismo pasaje lo dice así: los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Entonces, seres espirituales invisibles a nuestros sentidos, como lo describe la Biblia, son los ángeles. Los ángeles son reales. Como ya les dije, es una persona, solo que sin cuerpo. Tienen pensamiento, tienen capacidad, inteligencia, voluntad, emociones de alguna forma, pero no los vemos, pero son reales. Y la Biblia está llena de testimonios acerca de ángeles que estaremos viendo más adelante. Así es que son seres invisibles a nosotros. Otros seres invisibles, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Seguramente lo estará imaginando, la contraparte de los ángeles de Dios. Tenemos también como seres espirituales e invisibles a nuestra vista. Aquí en Mateo 10:1 hace referencia:
Entonces llamó Jesús a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, así como hay ángeles, seres espirituales invisibles, también hay demonios. La Biblia aquí le llama espíritus inmundos. Son espíritus invisibles a nuestros sentidos, pero son reales. Y tienen la capacidad de poder ocupar cuerpos y tomar dominio y control sobre la voluntad de las personas. Espíritus inmundos. También el hombre, el ser humano, está constituido por una parte invisible. Vayamos a primera carta a los Tesalonicenses. Regresábamos por ahí donde andábamos más o menos, un poquito atrás de Hebreos. Y primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, y aquí aclara que es todo el ser humano, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es obvio, que lo podemos ver, palpar, sentir, ¿sí? Escuchar cuando emite sonidos, pero el alma y el espíritu no los podemos ver. Es la parte inmaterial del ser humano que en realidad es en sí el ser humano. Digamos que nuestra verdadera personalidad reside en lo invisible de nosotros, y lo que vemos exterior y material es solamente, digamos, la cobertura de lo que en realidad tú y yo somos como persona delante de Dios, lo que hay en nuestro interior. Pero no lo podemos ver. No podemos ver la parte inmaterial del ser humano. Podemos decir que somos alma, espíritu, envueltos en un cuerpo. Por eso lo más importante del hombre no es tanto el cuerpo, sino el interior del ser humano. Entonces tenemos como seres espirituales, inmateriales, los ángeles, los demonios. Nosotros los seres humanos también somos inmateriales, aunque tenemos sí un cuerpo físico para contener nuestra esencia inmaterial. Y por supuesto tenemos también que Dios es espíritu. Juan 4:24, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le dice: mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y en este versículo 24 de Juan 4 dice: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Este tema ya lo tratamos en nuestra serie, y hoy vamos a ver un tema que está muy relacionado con este atributo de Dios, que es espíritu. Dios es invisible. Sin embargo, también la Biblia nos habla de que Dios tiene oído, que Él tiene boca, que tiene ojos, que tiene brazo. Lo hemos leído en la Biblia, pero no significa que Él físicamente tenga un cuerpo, porque Él es espíritu. Significa, cuando la Biblia habla de que Dios tiene un oído, tiene ojos, tiene boca, es para que tú y yo entendamos en nuestro idioma lo que Dios está haciendo o quiere comunicar al hombre. Cuando dice que Dios todo lo ve, entendemos como si tuviera un ojo o ojos. En realidad no los tiene físicamente. Por esto nos da el entendimiento de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y no hay nada que esté oculto a su percepción.
Repito, no significa que Dios tenga una boca para hablar, un brazo para sostener o para defender, oídos para oír, ojos para ver, pero la Biblia lo menciona así para que tú y yo entendamos lo que Dios está haciendo y quiere comunicar. Entonces, estos seres espirituales, inmateriales, los ángeles, los demonios y Dios, pueden tener manifestaciones, pueden manifestarse de acuerdo a la voluntad del Señor. Es decir, Dios les puede permitir que se materialicen o se hagan visibles a la percepción de los sentidos humanos. Usted y yo, si quisiéramos ver el alma de un hombre o de una mujer, no podemos porque no tenemos la capacidad con nuestros ojos físicos de ver su alma. No podemos con nuestros ojos físicos ver el espíritu de las personas. Sin embargo, la palabra del Señor sí nos da a entender cómo nosotros podemos percibir el alma, cómo podemos percibir las emociones, las intenciones, la voluntad de los seres humanos, y es a través de sus palabras y de sus acciones. Quien habla cosa buena o quien hace cosa buena, dice la palabra del Señor, que del buen tesoro de su corazón lo saca. Lucas 6:45 así lo dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Lucas 6:45. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted quiere saber si una persona es, digamos, buena o tiene buenas intenciones o buenos deseos, escuche lo que dice, vea lo que hace, o se dará cuenta que es una persona mala, que tiene malas intenciones, que tiene planes perversos y malignos, y eso se va a evidenciar con sus palabras y con sus acciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice otro pasaje, Mateo 7, versículos 17 y 18, lo leo por usted, Mateo 7, versículos 17 y 18, dice, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido, dice en esta versión, da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Es decir, el que es bueno o tiene buenos principios morales, tiene una buena actitud o busca el bien, hará lo bueno. Pero el que es malo, perverso, maligno, hará lo malo. Y puede ser que seamos engañados temporalmente por las apariencias. Alguien puede fingir tener buenas intenciones y parecer que es una buena persona, pero tarde o temprano sacará de su corazón, de su tesoro, lo que en realidad es alguien malo. Por eso a veces los padres, díganme si no, nos damos cuenta a veces cuando nuestros hijos se están relacionando con una persona que no les conviene. Y le decimos, hijo, mira, no te conviene, hija, déjalo. No, es que tú no lo conoces, tú no la conoces como yo. Pero tú y yo, gracias a Dios, nos da el discernimiento para ver, percibir cuando una persona tiene malas intenciones. ¿Podemos ser engañados? Sí. Pero tarde o temprano, repito, se va a revelar lo que esa persona en realidad pretende, sea bueno o sea malo. Con respecto a los ángeles y los demonios, Dios también permite que manifiesten su presencia cuando en su voluntad así lo decide Dios. Y en la Biblia también tenemos innumerables ejemplos de las manifestaciones de los ángeles y los demonios. Por darle algunos ejemplos, los ángeles
se hicieron visibles, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Le voy a dar la cita, no la busque. Después, si gusta, la puede leer en casa. Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Allí encontramos a dos ángeles que acabaron con la ciudad de Sodoma y Gomorra porque su perversión, dice, había llegado hasta Dios. También encontramos en Daniel capítulo 6 cómo un ángel cerró la boca de los leones, otro ángel acompañando a Daniel y sus amigos en el horno. Vemos otro ángel también haciéndose perceptible cuando anunciaron el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 1 y capítulo 2. A María le anunciaron el nacimiento de Jesús, a los pastores que estaban en el campo también les anunciaron el nacimiento del Mesías, Lucas 1 y Lucas 2. Vemos también otra manifestación de los ángeles en la Biblia en Mateo 4, después de que Jesús pasó esos 40 días de ayuno que fue tentado por el diablo. En Mateo 4, versículo 11 dice que los ángeles le servían. Es decir, los ángeles bajo la orden de Dios, porque recordemos que un ángel no se manda a sí mismo, sino que un ángel es propiamente un mensajero de Dios y se puede manifestar cuando Dios así lo decida, y puede ser, como hemos visto en su gran mayoría, como una persona. Inclusive en la cita que le daba de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, un capítulo antes, en Génesis 18, dice que los ángeles estaban comiendo con Abraham. Imagínense entonces, pueden pasar totalmente desapercibidos y no nos damos cuenta. A lo mejor aquí hay ángeles y no lo sabemos. A ver si ve alguien desconocido. No, sí, ¿verdad? Bueno, no sabemos. Podemos encontrar en la calle. Ángeles han hecho actividades para rescatar a las personas cuando van a sufrir tal vez algún accidente, algún robo, algún atentado. Hay videos documentados de todo eso, son reales. Los ángeles, como leíamos hace unos minutos, están para servir a todos los hijos de Dios. Y ellos no se pueden mandar a sí mismos, sino que Dios los manda con propósito y decide, si está en la voluntad de Dios, que sean visibles, que sean perceptibles, inclusive palpables, o inclusive, como estos ángeles con Abraham, tomar alimento. Por eso la palabra del Señor dice que seamos hospedadores, porque sin saberlo podemos hospedar ángeles. Pero así como los ángeles se pueden hacer visibles y materializar, los demonios también pueden hacerse perceptibles. No sé si alguien de aquí ha tenido alguna vez un encuentro con un ángel. Es algo impresionante realmente, es indescriptible la experiencia cuando sabemos que realmente estamos ante un ángel y no ante una persona que no sabemos que es un ángel. Pero también, así como los ángeles se manifiestan, los demonios también, nuevamente bajo la voluntad de Dios, puede concederles el que sean perceptibles. Y eso también es muy impresionante, estar ante la presencia perceptible de un demonio. Le digo, pueden andar aquí y no nos damos cuenta porque son invisibles, pero si se materializan, es algo muy impresionante. Recordemos que Satanás dice que se viste de ángel de luz para engañar. Entonces puede pasar como un ser angelical, un ser celestial, y puede ser en realidad un demonio. Vemos en Mateo 4, como le mencionaba hace unos minutos, cuando Jesús estuvo ayunando en el desierto 40 días y sus noches, que Satanás se presentó ante él y fue totalmente perceptible por Jesucristo. Vemos también en el endemoniado Gadareno, otro pasaje en la Biblia, en Mateo 8, cómo estaba una legión de demonios en este pobre hombre gadareno, y pidieron permiso a Jesús de salir de él y irse sobre una manada de cerdos, y que después se despeñaron. Eran miles
de demonios en una persona. Vemos también diferentes pasajes en la Biblia donde se nos narra que eran expulsados los demonios y veíamos cómo con gritos o cómo sacudían el cuerpo de los que estaban poseídos y cómo de alguna forma se hacía perceptible de que el demonio estaba saliendo del cuerpo que estaba ocupando. Así es que esa es otra realidad. Los demonios existen y Dios, bajo su voluntad, puede permitir que los podamos ver, pero siempre con un propósito de parte de Dios. Ellos no se mandan solos, sino que siempre están sujetos a la soberanía y al poder de Dios. Mi sugerencia, mis amados hermanos, si alguien quiere saber más de esto, es que no andemos buscando ver ni ángeles ni ver demonios. Si Dios en su voluntad lo permite, hay gente que ha tenido visiones, hay gente que Dios le ha abierto de alguna forma la percepción espiritual y ver lo que está sucediendo en los aires es algo impresionante, pero tú y yo no debemos andar buscando esas cosas porque nos estamos metiendo en un terreno que puede afectarnos considerablemente. Los demonios no son agradables en lo más mínimo. Son seres perversos, malignos y buscan hacernos daño. Así es que mi sugerencia es que no andemos buscando ese tipo de experiencias. Ahora bien, con respecto a Dios, Dios también, aunque ya leímos que Él es invisible, Dios también se puede manifestar. También nuevamente bajo su voluntad y bajo su propósito específico, Dios se puede hacer visible. Esto en teología se le llama teofanía. Y teofanía significa que es la presencia visible o audible de Dios. Eso es una teofanía, la presencia visible o audible de Dios. Dios lo puede hacer, pero siempre con propósito. Lo interesante de esto es que las manifestaciones que encontramos de Dios en la Biblia no siempre han sido en forma humana. Por ejemplo, tenemos el caso cuando Moisés fue llamado en Éxodo 3, que la zarza ardía. El fuego que veía ahí Moisés, que no consumía la zarza, era una manifestación de Dios, era una teofanía de Dios en forma de fuego. Vemos también cuando Moisés subió al monte a recibir las instrucciones de Dios, dice que se escuchaban truenos, relámpagos, una densa nube cubría el monte, sonido de trompeta, que la gente estaba asustada, que el monte temblaba ante la presencia de Dios y lo único que veían era esa espesa nube y un sonido de trompeta ensordecedor, truenos y relámpagos, y la gente estaba asustada. Y el Señor les advierte: no se acerquen al monte, porque el que se acerque morirá. Vemos también en el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, que una columna de fuego y una columna de humo les acompañaban en la noche y en el día para protegerlos del frío o del calor. Dios en forma de fuego, Dios en forma de nube. Pareciera extraño, pero así lo describe la Biblia. Jacob también tuvo una pelea con un ángel, que era el ángel del Señor en Génesis 32. Adán y Eva, dice que Dios se paseaba en el jardín, platicaba con ellos. No nos dice de qué forma era Dios, pero sabemos que podía o tenía una relación personal con Adán y Eva en el jardín del Edén. Lo vemos también otra manifestación o teofanía de Dios cuando el bautismo de Jesús, que se manifestó en forma de ¿qué? En forma de paloma. O lo vemos también en el día de Pentecostés, en el aposento alto, cuando fueron llenos del Espíritu los discípulos de Jesús, en Hechos 2, como llama de fuego. Es decir, Dios se puede manifestar de la forma que a Él le plazca.
no necesariamente de forma humana, como ya vimos, en forma de llama, de fuego, en forma de paloma, en forma de nube. De tal forma lo hace que la gente se da cuenta que es Dios. Sin embargo, importante hacer esta aclaración. Esas manifestaciones de Dios, un Dios invisible que se hace visible, no es Dios en su total y plena esencia. Es solamente una manifestación o una representación de Él, pero no es Dios en su totalidad, en toda su potencia, en toda su santidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Éxodo 33:20. ¿Por qué Dios no se manifiesta tal como Él es, sino que lo hace en apariencia de otras cosas u objetos? En Éxodo 33, versículo 20 nos da la respuesta porque no se manifiesta Dios en su potencia, en su persona completa. Éxodo 33:20. Dijo además Dios: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Es decir, si Dios por alguna razón se manifestara tal como Él es, dice aquí claramente, nadie quedará vivo. Imagínese el poder que reside en Dios, creador y sustentador de todo lo que existe, formador del universo, el poder, la potencia que hay en Él. Si acaso se manifestara como Él es, acabaría con todo y con todos. Nadie puede ver al Señor y vivir. La razón principal por la cual Dios no se manifiesta en toda su potencia es porque usted y yo somos pecadores. Y la santidad de Dios, que es infinita, inconmensurable, acabaría con nuestra persona por el pecado que reside en nosotros. Ningún ser humano podría soportar estar ante la presencia de Dios con toda su potencia y sobrevivir. Sin duda que pereceríamos. La Biblia nos narra diversos pasajes cuando las personas tuvieron estos encuentros con seres espirituales, y dice la palabra del Señor cómo ellos sintieron temor, o mejor dicho, terror. Vemos el caso de Daniel, María también, que se turbó cuando el ángel se presentó ante ella. Daniel dice que sentía desfallecerse. Juan, cuando escribió el Apocalipsis, dijo que sentía que se moría cuando estaba delante de un ángel. Imagínese un ángel con una gloria incomparable a la de Dios, produce esa respuesta en los seres humanos. ¿Qué será la presencia de Dios mismo manifestándose? Es algo que tú y yo no podemos soportar. Por eso nos conviene que Dios sea invisible. Caeríamos desmayados, nos daría un paro cardíaco, no lo sé. Es algo impresionante. Sin embargo, Dios, en su deseo de darse a conocer al hombre, porque el hombre siempre ha querido conocer a Dios. El hombre siempre ha querido decir, ahí está Dios, este es Dios, para tener certeza de su fe. Y Dios, en el deseo de manifestar lo que Él es, envió a su Hijo Jesucristo
Como leíamos al principio, Colosenses 1:15, Él es la imagen visible del Dios invisible. Nosotros no podemos conocer a Dios en su total esencia, en su total plenitud, porque ya dije que moriríamos instantáneamente. Sin embargo, sí podemos ver a Dios en Jesucristo, porque Él es Dios, la esencia de Dios contenida en un cuerpo que tú y yo podemos ver, podemos percibir sin ser consumidos. Esto es Jesucristo, Dios revestido de hombre, Dios en semejanza humana. Juan 1:18, acompáñame. Entonces, a través de Jesucristo, tú y yo podemos ver al Dios invisible. Ve conmigo a Juan capítulo 1. El Dios que nadie puede ver, el Dios que nadie puede sostener o estar de pie delante de su presencia. En Juan 1, Jesucristo nos dice lo siguiente, versículo 18. Jesús dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios. Imagínense, nadie. O no en su total esencia. Han visto manifestaciones, han visto representaciones o teofanías, como lo explicaba, pero a Dios en su totalidad, en toda su potencia, en todo su señorío, majestuosidad, nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre se refiere a sí mismo, es decir, Jesucristo o el Hijo, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo, por supuesto, ha visto a Dios, conoce a Dios porque Él es Dios y Él lo ha dado a conocer. Es a través de Jesucristo entonces que tú y yo podemos ver a Dios. Este mismo pasaje, Juan 1:18, en otra traducción dice así: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Cristo no es una representación, Cristo no es una teofanía, Cristo no es una aparición, Cristo es Dios. Dios mismo en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, con las mismas debilidades y carencias de nuestra anatomía. Eso mismo tuvo Jesús. Jesús, siendo Dios en un cuerpo humano, también se cansaba, también tenía hambre, sed, sueño, porque fue hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. La única y gran diferencia entre Cristo hecho hombre y nosotros es que Él, aunque era a nuestra semejanza, Él no tenía pecado. Así es que Dios se manifestó o se mostró a nosotros siendo hombre, tomando forma humana. Y como le digo, la gente quiere saber de Dios, quiere conocer a Dios. Y muchos dicen, si yo viera a Dios, le creería. Si yo viera, aquí está Dios, entonces sí creería en Dios. Ese es un grave problema del ser humano que quiere todo hacerlo palpable, visible, cuando las cosas en el aspecto espiritual mayormente se aprecian y perciben por la fe. Tenemos el caso de Felipe, aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 14, vaya conmigo allá adelantito, cuando Jesús les está hablando de lo que va a acontecer con él. Y le dice Felipe lo siguiente, mire, desde el versículo 5, Juan 14:5, Jesús les explica que va a padecer, que va a ser entregado, que va a partir, va a preparar morada para nosotros a su regreso. Y en el versículo 5 de Juan 14 le dice Tomás, ya sabe
característico, ¿verdad? Que hasta que no meta mis dedos en sus heridas y meta mis manos en su costado, no creeré. Y aquí el buen Tomás le dice en Juan 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Versículo 6 de Juan 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido, escuche bien, si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Típico del ser humano, ver para creer. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es Dios y por eso dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me conoce a mí, ha conocido al Padre, porque yo soy Dios. No, como ya lo mencionaba, no con brazos, no con piernas, no con boca, con oídos, pero en su esencia inmaterial, Jesús es Dios. Dice, si tú me conoces a mí, entonces conoces al Padre, porque yo vengo a demostrarte lo que es el Padre con mi vida. Así es que Dios se mostró a nosotros en forma humana. Se despojó de la gloria que tenía en el cielo, donde era adorado por los ángeles día y noche. Dejó esa gloria que tenía junto al Padre y vino a la tierra. Dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, forma de siervo. O sea, no un hombre rico, no un hombre poderoso, no un rey, sino un siervo pobre. Imagínate el grado de humillación de Jesucristo, de ser Dios, el creador de todas las cosas, estar en la gloria, venir y adoptar forma humana. Increíble. Por eso dice la palabra del Señor que Dios lo exaltó a lo sumo, porque Él se humilló a lo sumo. No hay nada ni nadie que pueda humillarse tanto como Cristo lo hizo. A veces nosotros nos molesta cuando alguien se burla de nosotros o nos humilla. Y decimos, no, a mí nadie me humilla. A mí nadie me avergüenza. A mí nadie me hace esto. Y salimos ahí enojados y todo. Jesucristo dice que Él se humilló a lo sumo, lo más alto. Porque es incomparable lo que tú y yo podamos ser humillados en esta tierra comparado con lo que Jesús hizo siendo Dios. Adoptó forma humana. Eso ya de por sí era más que humillante, humillante hasta lo sumo. Nadie más se puede humillar más que Cristo. Así es que lo que a ti te hagan o lo que a mí me hagan para humillarnos es nada comparado con lo que Dios hizo consigo mismo. No se lo hicieron, sino que Él se despojó a sí mismo. Y así como de lo más alto a lo más bajo se humilló, asimismo de lo más bajo a lo más alto ha sido exaltado por su obediencia, por hacer lo que el Padre le mandó hacer en esta tierra. Así es que Dios habitó entre nosotros, fue semejante a nosotros, pero sin pecado, despojándose de la gloria que tiene en el cielo, para que podamos percibir, apreciar y admirar su persona en Jesucristo. Y de esta forma la gente podía acercarse a Él sin ser consumido, sin ser aniquilado por la misericordia y el amor de Cristo. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo es el que lo ha dado a conocer a quien Él quiere. Por eso, mis amados hermanos, un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro con la persona de Dios, aunque sea en una potencia contenida para no consumirnos, un verdadero encuentro con Él
hermano, hermana, nos tendría tirados en el piso, postrados, clamando misericordia. Sería insoportable para nosotros si tuviéramos plena conciencia ante quién nos encontramos, ver nuestra condición humana pecaminosa estando ante el Dios Santísimo. Es algo que no podemos soportar si no fuera por la gracia de Jesucristo. Podríamos decir, como dijo Pedro, recordarán aquel pasaje cuando estaban pescando, les pidió la barca y después le dijo, echa las redes, ¿no? Y Pedro dijo, estuvimos echando las redes y no hemos pescado nada, pero bueno, en tu nombre lo haremos. Y dice que la pesca fue tan abundante, pidieron ayudas a los pescadores que están ahí cerca, que casi reventaban las redes. ¿Y cómo reaccionó Pedro? Recordará, si no, vaya conmigo a Lucas capítulo 5. Mire lo que dijo Pedro cuando estaba ante la presencia de Jesús. Lucas 5, versículo 8. Simón Pedro, al ver a Jesús, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa debería ser nuestra actitud cuando estamos ante la presencia de Dios. ¿Y sabe usted que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo? Nuestra actitud todo el tiempo tendría que ser reverente. Señor, apártate de mí, que soy pecador. Es insoportable para mi pecaminosidad que tú con tu santidad te aproximes a mí. Jesús habitó entre nosotros y nos mostró al Padre. Sin embargo, si analizamos el tiempo en el cual Dios se encarnó o habitó en un cuerpo humano, fue un espacio de tiempo muy pequeño. Jesús vivió en la tierra 33 años, de los cuales apenas los últimos 3 fueron conocidos públicamente. Los primeros 30 años de su vida prácticamente pasó desapercibido, hay muy pocas referencias de él. Su padre y su madre, por supuesto, le conocían, pero era una persona, por decirlo así, con un comportamiento normal, sin sobresalir. Sin embargo, a partir de que inició su ministerio público, específicamente cuando fue bautizado, los últimos 3 años de su vida trastornó y cambió todo lo que había a su alrededor. Pero aún así, mis amados hermanos, si lo pensamos objetivamente, fue muy poco lo que Jesús permaneció con nosotros en la tierra. Olvidemos los primeros 30 años, los 3 años que hizo su ministerio público en una región pequeña, en un lugar apartado, ante poca gente, miles de personas que son nada comparadas con los miles de millones de personas que han pasado por esta tierra, los miles de años que tiene la existencia de la creación. Fue nada lo que Jesús vivió entre nosotros. Muchos tal vez han anhelado, si pudieran viajar en el tiempo, ¿a dónde les gustaría ir? Algunos dirían, me gustaría ir al jardín del Edén, o me gustaría ver la antigua Tenochtitlan, no lo sé, o me gustaría vivir en el tiempo de Jesús y verle a Él y conocerle, sentirle, escucharle. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe si estuviéramos en ese tiempo? No seríamos de aquellos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Pensamos que haríamos las cosas bien, pero tal vez no. Dios decidió que tú y yo viviéramos en este tiempo. Y hay miles de millones de personas que no vivieron en el tiempo de Cristo.
Así es que tú y yo que no estuvimos ahí, y Dios en su inmensa sabiduría no nos dejó un cuadro, una fotografía de Cristo, ¿verdad? No sabemos de qué color era su piel, sus ojos, su cabello. No sabemos cuál era el timbre de su voz, si usaba barba, bigote, cómo vestía, qué estatura tenía. No sabemos físicamente nada de él. Pero sabemos por la evidencia de la palabra y todo lo que hay históricamente alrededor de que Él es real y que Él existió y vivió entre nosotros. Dice la palabra del Señor que muchos anhelaron verle. Recordará a Zacarías que cuando le tuvo en sus brazos dijo: Señor, puedes despedir a tu siervo en paz porque he visto la salvación de tu pueblo. Todos los grandes hombres que narra la Biblia antes de Jesús anhelaron ese día cuando el Mesías establecería su reino en la tierra. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, vaya conmigo, Hebreos 11, cuando habla aquí lo que llamamos el salón de la fama de los héroes de la fe, podríamos decirle así, el cuadro de honor de los héroes de la fe en Hebreos 11, habla de Abraham, que es llamado, usted lo sabe, el padre de la fe. Y en Hebreos 11, 27, mire lo que refiere la Biblia acerca de Abraham. Dice Hebreos 11, 27, Abraham por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve, ¿a quién? Al invisible. ¿Qué le dijo Dios? Deja tu tierra, deja tu parentela. No, perdón, aquí se refiere a Moisés, ¿verdad? Discúlpeme, tengo mala referencia. Se refiere a Moisés y dejó a Egipto. Y entonces él salió dejando a Egipto, que representa el mundo, sus placeres, su sistema, por la fe, como viendo al invisible. Es lo mismo que Dios pide de ti, es lo mismo que Dios pide de mí. Dejar a este mundo, no me refiero físicamente, dejar los sistemas, los métodos, las estrategias, los principios de este mundo corrompido y pecaminoso y seguir a Dios por fe, como viendo al invisible. Muchos anhelaron ese tiempo. Muchos desearon haber vivido en el tiempo de Jesús. Y es lo que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, un sinnúmero de personajes del Antiguo Testamento anhelaron. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, anhelaron ese día cuando Dios establecería su reino en la tierra y acabaría con todas las injusticias. Y no lo vieron. Hebreos 11 nos dice de estas personas, dice que no recibieron lo que esperaban y murieron en esa confianza de que algún día eso sucedería. Dice en el versículo 39 aquí en Hebreos 11, mire lo que dice. Todos estos, ahí los puede leer usted, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David, Rahab. Dice, todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Ellos dijeron, algún día pasará esto. Algún día Dios hará justicia. Algún día Dios va a enviar a su Salvador y Mesías. Y ellos no recibieron el cumplimiento de la promesa, pero murieron en esa esperanza de que algún día esto iba a suceder. Si usted y yo, tiempo futuro del nacimiento de Cristo, que tampoco vivimos en esa época, dice la palabra del Señor que Dios había provisto algo mejor para nosotros,
porque ahora nosotros ya no vemos hacia el futuro la esperanza de lo que iba a suceder, sino que podemos ver al pasado, y en la vida de Jesucristo encontramos el cumplimiento de las promesas de todos estos hombres de la antigüedad estaban esperando. Usted y yo, dice la palabra del Señor, ahora podemos creer sin verle. No como el ejemplo que hace un momento mencionábamos de Tomás o de Felipe: muéstranos, haznos ver, queremos palpar y sentir, sino que la palabra del Señor a ti y a mí nos dice: bienaventurado, más que bendecido o supremamente bendecido es el significado de bienaventurado. Juan 20:29, acompáñame. Juan 20:29. Cuando Tomás va y le dice: hasta que no meta mi dedo en sus heridas de sus manos, que no meta mi mano en su costado, no creeré. Y en el versículo 29 de Juan 20, Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Quién de ustedes, mis amados hermanos, ha visto a Dios cara a cara? ¿Quién de ustedes ha visto a Cristo? ¿Ha visto el rostro de Cristo? ¿Ha percibido a Cristo palpable? ¿Quién de ustedes? Yo no, y creo que la mayoría aquí tampoco. Puede suceder, sí, pero son contadísimos los casos. Entonces, ¿cómo es posible que tú y yo creamos en algo que no vemos? Porque ese es el error del ser humano, quiere ver para creer. Sin embargo, la palabra del Señor dice: bienaventurados porque sin ver han creído. Tú y yo somos bienaventurados, supremamente bendecidos por creer en aquel que no hemos visto. Porque aunque no lo hemos visto, lo percibimos. Nuestro espíritu da testimonio. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por la fe que Dios nos ha dado, creemos lo que está escrito y tenemos la esperanza de que un día Jesús regresará, como le dijo a Felipe: y los tomaré a mí mismo y estarán conmigo por la eternidad. Bienaventurado, bienaventurado eres. Mateo 5, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas que Jesús dicta aquí, hay una preciosa. Todas están hermosas, por supuesto, pero en específico para el tema que estamos viendo hoy. Mateo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: bienaventurados, supremamente bendecidos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No lo hemos visto, no lo hemos percibido físicamente con nuestros ojos, tal vez ni siquiera lo hemos escuchado, no hemos escuchado la voz de Dios, la voz audible de Dios. Sin embargo, aquí la promesa es que los de limpio corazón verán a Dios. Y no es que yo limpie mi corazón, sino que el Señor limpió mi corazón a través de Jesucristo y me da ahora la vida que podrá disfrutar por la eternidad de su presencia. Primera de Juan 3:2 dice: amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Cristo sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Es decir, que aunque tú y yo no hemos visto a Dios, no conocemos
con nuestros ojos físicos o no percibimos con nuestros oídos físicos a Dios, estamos llamados a verle algún día por la eternidad. Termino con lo siguiente, regresemos a Hebreos. Y aunque Dios es un Dios invisible, tenemos la plena convicción, estamos plenamente convencidos por la palabra, por su Espíritu, de que Él es real, de que Él vive y que Él cumplirá lo que Él ha prometido. Hebreos 12. No necesitamos verle para creer, sino porque le creemos, algún día veremos. Y la palabra del Señor nos dice, por ello, bienaventurados. Hebreos 12:14. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Así es que el llamado de Dios para nosotros hoy y el resto de nuestra vida es a procurar la paz con todos, a procurar la santidad, la pureza de nuestro corazón, la pureza de nuestras intenciones, la pureza de nuestra fe y la santidad en Cristo, porque sin ello no veremos a Dios. Y sabemos que solamente hay dos destinos: la gloria eterna en la presencia del Señor o el tormento eterno en el infierno. Y eso depende de que tú y yo hagamos caso a lo que el Señor nos dice. Procuremos entonces la santidad para ver a Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Y aunque Él es invisible, no necesitamos verle para creer. Padre, gracias. Gracias por concedernos vivir en este tiempo. Hemos vivido el tiempo perfecto de acuerdo a tu plan y propósito para con nosotros. No anhelamos, Señor, vivir en otra época, ni en el pasado, ni más allá del tiempo que tenemos de vida en esta tierra. Porque si tú has decidido que vivamos en este año, alrededor de esta década, de estos años, es porque así lo decidiste conforme a tu propósito, para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, porque aunque no te vemos con nuestros ojos físicos, te percibimos. Nuestro espíritu tiene el testimonio de tu espíritu, de que somos tus hijos. Y eso no lo producen ni las emociones, ni la riqueza, ni el convencimiento emocional o psicológico, sino solamente tú puedes producir esa certeza de que somos tus hijos, tus bien amados hijos, y que si perseveramos en ti, Señor, algún día te veremos, y no un día, por la eternidad. Contemplaremos lo que tú nos permitas contemplar de ti. No sabemos si tu plena esencia, pero lo que tú nos permitas conocer de ti cuando ya no estemos en esta tierra será tan satisfactorio, será tan placentero, que no tendremos necesidad de nada.
Dice tu palabra que ni siquiera tendremos necesidad del sol. Gracias, Padre, porque aunque ahora no te podemos ver, nos dejas probar, Señor, lo que será la eternidad contigo. Y en estos tiempos podemos disfrutar de tu presencia. Por eso te damos gracias. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Dile quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Quebrántanos, Dios. Haznos sensibles a tu presencia, Señor. Tu presencia invisible, Padre, pero perceptible en nuestro espíritu. No queremos ser indiferentes, Señor, a que tú estás aquí con nosotros. No queremos, Padre, que tu presencia pase desapercibida en nuestra vida. Por eso, quebrántanos, Señor. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
Gracias, Señor.